Buenos días, buenas tardes y buenas noches, allá donde estén. Mi nombre es Pablo Martín y les saludo desde el octavo Congreso Internacional Comunicación y Pensamiento. Hablo en nombre de los coautores, el doctor Juan Pablo Micale Tobelda, el doctor David Polo Serrano y, como indicamos en un principio, el mío propio, Pablo Martín Ramellal. Somos todos personal docente investigador del Centro Universitario San Isidro, adscrito a la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, España. Nuestras líneas de investigación versan y giran en torno a lo que son las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la educación, publicidad, marketing, grosso modo, en todo aquello que inmiscuye la comunicación social en la posmodernidad. Pueden encontrar más información de nuestros perfiles y publicaciones, tanto en ResearchGate como en Google Académico y demás redes sociales de investigación. Bueno, pues empezar, obviamente, con la introducción, en la cual, pues como se indica en la primera diapositiva, y iremos defendiendo a lo largo de esta presentación, nombramos esta comunicación que dará pie a un capítulo libro, Inteligencia Artificial y Metaversos, una cuestión ética a debate. Es obvio, ¿no?, que en los últimos tiempos están una serie de términos, ¿no? Pues en 2021, ¿no?, Mark Zuckerberg, concretamente el 28 de octubre, pues dio un giro hacia lo que era la realidad virtual, que no dio un giro, sino más bien lo publicitó, pues llevaban años apostando por ese tipo de tecnologías inmersivas, ya con su adquisición con Oculus de manera más decidida. Y esta idea pues estuvo rondando durante varios meses, durante un año y pico, tanto en medios de comunicación como en revistas científicas, como en el día a día de las personas a pie de calle, ¿no? O sea, que era esto del metaverso. La realidad virtual es una cosa de ciencia ficción, va a llegar mañana la realidad virtual. Y también, pues hace poco también, lo que ya sería finales del 2022, porque no es una tecnología nueva ni mucho menos, el concepto, la idea, la tecnología de inteligencia artificial, pues se ha adueñado de lo que es el foco mediático y de investigación. Estoy seguro, igual que mis compañeros autores, que el resto de congreso estará, pues, y tanto de este artículo o del capítulo del libro como de las demás comunicaciones, pues va a ser bastante generoso respecto a lo que es hablar de la inteligencia artificial. ¿Es nuevo? No. ¿Qué pasa? Que ahora se ha democratizado desde que OpenAI, una plataforma promovida entre otros por Elon Musk, quería que la inteligencia artificial llegara a todos y a todas los miembros de la sociedad, ¿no? Y ha llegado de facto. Empezó al principio con la espectacular de DALL-E y después de DALL-E 2, esa página web donde mediante el lenguaje natural le podemos indicar ciertos parámetros y nos da ilustraciones realistas sin precedentes, y después se popularizó, que tampoco era nuevo totalmente, con ChatGPT, ¿no? Una propuesta también de lenguaje natural, donde mediante un diálogo abierto con la máquina, mediante un navegador, no hace falta siquiera un ordenador muy potente, nos daba respuestas de manera casi si estuviéramos cara a cara con una persona, ¿no? Entonces, pues esto ha abierto un abanico de, por ejemplo, el tema de la autoría, el tema después de los derechos de autor, el tema de cómo va a cambiar, cómo va a afectar a la formación, cómo va a afectar a la investigación, gente que está radicalmente opuesta, gente que está diametralmente a favor. Entonces, el discurso y lo que es el relato que nos viene en los próximos meses y años es apasionante. Como todo, tendrá sus luces y sus sombras. Y evidentemente, obviamente, y afectar a la ética, ¿no? La ética que está en todos lados, está en la tecnología, está en el día a día, está, ¿no?
esa moral de lo que es bueno y malo, ese concepto abierto que tiene infinidad de capas, ¿no? Tal medida, Rodríguez y Pérez Álvarez dirán, la ética en general entendía como reflexión sobre lo moral o forma de vida y la ética de la información particular. Se ven confrontadas a desafíos teóricos y prácticos que surgen a raíz de la diversidad de principios y valores morales en diferentes culturas en conjunción con las tecnologías de la información y la comunicación. Si todo este tipo de dudas, de quehaceres, que hacia dónde vamos, hacia dónde dirigimos, ya anteriormente era un tema de una fuerza y un interés social abrumador, hoy en día seguramente lo sea más que nunca. Bueno, la inteligencia artificial y los metaversos son dos conceptos que están ganando una especial importancia en los últimos tiempos, dando el impulso decisivo que reciben de las Big Tech, ¿no? Tenemos detrás a Google, tenemos detrás a Microsoft y tal. Entonces, todo esto da lugar a una generación de conocimiento, de información, y que debería hacerse desde la ética. Ahora mismo, como veremos posteriormente, hay gente que está a favor y gente que está en contra, incluso gente que dice vamos a tomárnoslo más con calma. Bueno, pues somos seres mediados, ¿no? Las tecnologías de información y comunicación nos hacen percibir el mundo de una forma distinta. Y estas inteligencias artificiales y estos metaversos van a hacernos comprender el mundo de una forma distinta, ¿vale? El metaverso puede ir un poquito más lento, pero lo que es la inteligencia artificial ha llegado a una velocidad abrumadora. Todos estos discursos, ¿vale? Desde el academicismo y desde el mundo científico han de ser escrutados. Y la inteligencia artificial es un discurso emergente que ha llegado a una velocidad espectacular, nos permite programar, nos permite hacer recetas, hay gente que se permite incluso preguntarle consejos personales, ¿vale? Entonces, ya veremos si es bueno, ya veremos si no es malo, ¿ok? Todo esto crea una poderosa, una fuerte, una gran incertidumbre. Y deben de ser objetos de estudio social desde la ética, ¿no? Para intentar, no de manera impositiva, ¿no? Pero habría que dar lugar a una reflexión entre todos para indicar, o por lo menos darnos unas pistas de cómo actuar, ¿no? Por lo menos en el corto plazo, porque como hemos indicado, va a una velocidad espectacular. Como se me en su momento, pues todo ha empezado con ChatGPT y las distintas tecnologías que nos ofrecen OpenAI. Ojo, que no es ni menos la última, pero ChatGPT, y más desde su adquisición con Microsoft, ha hecho cambiar el status quo de un montón de cosas. Por ejemplo, Google, ¿no? Google, que parecía esa forma de buscar información, esa búsqueda de adquirir conocimiento, aunque sean en islas, ¿no? Ya dadas las cookies, darlos el algoritmo, pues parece, ¿no? Y es la gente cada vez dedica menos tiempo a esa búsqueda de Google, que siempre es necesaria y tal, pero tiene un mayor diálogo con este tipo de herramientas, dada su interpretación, su cantidad de parámetros que tiene. ¿Vale? Bueno, estamos en la fase gestante de este estudio, vamos con distintas comunicaciones a este congreso en su 8ª edición de Comunicación y Pensamiento, y este trabajo no ha llegado todavía al 100% a lo que es buen puerto, pues nos faltaría contrastar ciertas de nuestras ideas con fuentes y con validaciones de terceras personas. Pero a fin de cuentas el estudio asume y defiende que el consumo, el desarrollo y el análisis de las inteligencias artificiales y los metaversos deben seguir los principios éticos fundamentales. Algo obvio. Para lograr dichos objetivos se tratará en el estudio de identificar y exponer posibles cuestiones éticas a debate desde este nuevo paradigma TIC. Bueno, así pues, nuevamente, el objetivo de esta comunicación, bueno, tampoco hace falta explayarse. Bueno, pues vamos de lo general al específico. Incluso aquí nos permitiremos, que podrán observar ustedes en el capítulo del libro, hacer algunas hipótesis que no queremos todavía desvelar, dada que no están del todo bien perfiladas. Claramente es un estudio totalmente de idea exploratoria. Tenemos un objeto que es la inteligencia artificial en los metaversos y nos basamos en la utilización de textos, autores y de noticias, muchas noticias. Y obviamente estamos probando estas herramientas, como podrán comprobar con mis compañeros
autores de otras comunicaciones que estamos experimentando de manera muy intensa. Este texto también viene de un texto anterior que estudiaba la ética en cuanto a la publicidad y la realidad virtual y los metaversos. ¿En qué fase nos encontramos de la metodología? Pues estamos creando un grupo de discusión, un grupo de debate a través de un focus group que todavía está por delimitar. Bueno, materiales, ¿no? Pues hay que saber primero un metaverso, ¿no? Pues un metaverso vendría a ser una realidad alternativa mediada por las nuevas tecnologías, especialmente aquellas que vienen de la inmersión. Es decir, las realidades extendidas o realidades expandidas, como quieran ustedes llamarlo, especialmente realidades extendidas. De estas realidades extendidas, ¿cuál parece que es la que tiene o todo apunta que es la que va a tener más protagonismo a años vista? La realidad virtual. Porque por ahora no existe ningún metaverso pleno ni lo va a existir en bastante tiempo, ¿vale? Estamos marcando un horizonte de unos 9 años según las marcas más vanguardistas en el tema, como sería Meta. Y después, ¿la inteligencia artificial es algo nuevo? Pues bueno, ya desde el Congreso de Dartmouth, ¿no? Estamos hablando de la cincuentena del milenio anterior, hacia 1950, pues personalidades como John McCarthy o después Minks, ya hablaban de este concepto proveniente de la cibernética, derivado de la cibernética. Y la teoría de la inteligencia artificial no es nueva ni mucho menos, aunque estamos viendo ahora los resultados a una velocidad abrumadora. ¿Qué cambia ahora? La velocidad de procesado a la hora de entrenar estos sistemas. Entonces es igual que si ustedes cogen Midjourney y con una tarjeta gráfica potente, trabajando en local, mediante la que se hace en arquitectura remoto, pues puedes conseguir resultados increíbles de realismo, ¿no? Como esa imagen que hemos visto todos estos días de Donald Trump huyendo en su hipotética, que al final se ha consumado, detención, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora ha llegado, tenemos inteligencia artificial débil y inteligencia artificial fuerte, es decir, aquella que se puede llegar a confundir o sustituir la inteligencia humana. Ahora bien, este constructo parecía que iba a tardar bastantes años y resulta que se ha materializado en nuestro día a día. Ahora bien, metaversos y inteligencia artificial. En los metaversos hay un concepto que es necesario, que es el avatar, ¿no? Es decir, el reflejo que tiene la persona dentro de estos mundos tridimensionales, que son un símil como de la vida. No existen metaversos plenos, perfecto, pero existen videojuegos muy avanzados y con una calidad espectacular y que puedes hacer un montón de cosas del día a día de las personas. Pues ya existen juegos en China que a lo que son los personajes autónomos, ¿vale? Lo que serían el personaje que no es el avatar de otra persona, le están integrando ChatGPT. ¿Esto qué puede dar lugar? Que la persona se confunda con una persona real, cuando estás con un ente digital. Porque si ustedes han hablado, experimentado, dialogado, entre comillas, todo esto, con ChatGPT, habrán comprobado que dan respuestas de una naturalidad, pasmosa, ¿no? Pues esto ya se está metiendo en los videojuegos. Pues en los metaversos, que intentarán ser un reflejo del día a día, ¿cómo se va a diferenciar esas inteligencias artificiales de las personas? Porque el test de Turing parece que ha caído. Es decir, ese test propuesto por Alan Turing para discernir entre el ser humano y la máquina. Ahora bien, pues como si está pasando ya en la guerra de Ucrania, si está pasando donde la guerra híbrida, donde la desinformación, la información, algo tan antiguo como la guerra, solo que ahora con las nuevas tecnologías, o como la guerra, ¿no? Como las nuevas tecnologías lo cambian todo, pues como estos campos, estos entes, como pasan las redes sociales, porque no nos olvidemos que el metaverso es una evolución de las redes sociales. No van a ser campos fértiles, espacios fértiles, tanto para la propaganda positiva y negativa y las fake news. Pues recientemente, con mi compañera María Luisa Cárdenas Rica, con la que comparto otra comunicación en este congreso, tuvimos la fortuna y la suerte de publicar un artículo, después de mucho trabajo, que trataba el tema del periodismo
y en metaversos enfocado en metaversos, ¿no? Pues esto como político concretamente. Y uno de los puntos en que se habló eran dentro de lo que son los metaversos, los bots IA, es decir, antes de que Dafón se hiciera, el ChatGPT ganar popularidad que ha ganado, pues empezamos ya a vislumbrar este problema. Ahora bien, como hemos visto en videojuegos se puede integrar esta inteligencia artificial, ¿por qué no se va a poder hacer en los metaversos y en demás redes sociales como parece que se está empezando a ocurrir? Recientemente, hablando de estas fake news, ¿no? Pues habló de que un joven, ¿no? Un hombre de mediana edad, creo que fue en Bélgica, se suicidó tras semanas de estar hablando con Elisa, que realmente Elisa fue el primer asistente virtual. Entonces hay una pequeña desinformación, porque la gente tiende a exagerar ese tipo de cosas. Entonces, según leen en unas fuentes o leen en otras, a partir de ese suicidio estuvo relacionado con ese diálogo constante que tuvo con ChatGPT, creo que fue, que le llamaban como Elisa, pero según otras fuentes no. Por tanto, ya nos empezamos a encontrar con desinformaciones o al menos informaciones no concretadas, como pasó, por ejemplo, con los juegos de rol en los años 80, ¿no? Que parecía que eran satanistas. Pues no eran ni satanistas ni mucho menos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta magia, con esta oscuridad que siempre traen las nuevas tecnologías o los nuevos relatos que no comprendemos, como son el metaverso y la inteligencia artificial. Hay tecnologías, ¿no? Por ejemplo, dicen que el blockchain podrá refutar o comprobar que estamos delante de IAs o que las informaciones son veraces, pero todavía falta mucho porque las inteligencias artificiales todavía son muy difíciles de captar, ¿no? Supongo que la mayoría de ustedes conocerán Turnitin, ¿no? O Viper, ¿no? Que son pues dos plataformas para detectar el plagio, para detectar si se copia o no se copia. Bueno, copia, no es que es copiar, es generar conocimiento mediante ChatGPT o los distintos símiles que están surgiendo, porque no es ni el único ni mucho menos, ¿no? De hecho, pues Lambda también, o el futuro par de Google, o entre otras tantas, parecen que va a ser en nuestro día a día, como tenemos hoy Bing, como tenemos distintos buscadores, ¿no? Entonces vamos a ver hacia dónde nos dirigimos. Como resultados preliminares, pues encontramos ya que la realidad virtual y los metaversos era una máquina de empatía que podían dar sociabilidad, después seguridad física de las personas, la inmersión había que tener que ser desde el aprendizaje ética, pero ahí faltaba la suma de la inteligencia artificial. Todo esto da un cambio de paradigma, ¿no? E insistimos que todo esto es una serie de conclusiones preliminares, porque hemos hecho un proceso de teorización, hemos debatido los tres autores, hemos hablado, hemos leído mucho, estamos desarrollando las preguntas del Focus Group, estamos esperando que nos la validen compañeros de nuestro sector del conocimiento, pero en nuestras ideas, ¿no? Nuestra idea, por ahora parece que estamos ante algo a observar, evidentemente estamos en un estudio prospectivo completamente, es un fenómeno que hay que abarcar con fuerza, que hay que seguir y va a pegar unos vaivenes en los próximos años espectaculares, y más cuando se sumen distintos autores o distintas legislaciones. Como ya pasó en su día, por ejemplo, con el distintos animales, con el baño inquietante o tal, pues esto va a ir mucho más rápido. Bueno, surgen nuevas ideas, ¿no? Como el fact-checking inmersivo, ¿no? Hay que comprobar la información de los entornos de realidad virtual y incluso de los propios videojuegos, ¿no? Que están ahí, ¿no? Por ejemplo, Facebook ya está apostando de manera muy decidida por lo que es inteligencias artificiales con lenguaje natural, ¿no? Incluso también generativas. No nos olvidemos que Facebook siempre ha sido, pues, aunque ha tenido la etiqueta, desde luego no positiva, de ser el terreno más fértil para las fake news, ¿no? Después, hace falta una regulación, ¿vale? Entonces parece que la Unión Europea se está poniendo las pilas en este sentido y está hablando de distintos puntos. ¿Qué pasa? Que la tecnología siempre va más rápido que la realidad, ¿no? Y esto saldrá en 2025. A ver qué pasa en 2025. Por tanto, mientras que llega y no llega, estas regulaciones, incluso esta formación, la universidad, la escuela, el instituto, tiene que tomar ya medidas, ¿no? Igual que la educación de los medios o la alfabetización digital, pues hay que coger las riendas de este caballo
que nos ha tocado montar, ¿no? Pero no prohibir. Desde mi punto de vista, no hay que prohibir como están haciendo en Italia, que ya algunos países se lo están planteando, más que nada porque no se ajusta del todo, al parecer, a la regulación en el tratamiento de los datos de los ciudadanos, ¿no? Pero yo estoy total y absolutamente en contra de prohibir, ¿no? Porque es poner puestas al campo, mientras que ponemos prohibiendo aquí, en China lo están desarrollando. O vamos a ir a 2 velocidades, ¿no? Pues no. Y lo que tenemos que tener mayores sistemas de verificación y los que no tenemos, crearlos, ¿no? Desde un consenso, crear un debate social, igual que está ocurriendo con el fact-checking, o distintas plataformas como puede ser Maldita, o el propio u otros foros de verificación periodística y de información veraz, ¿no? Por ejemplo, hace poco pues, hubo una carta de Elon Musk y distintas personas, ¿no? Como incluso Steve Wozniak, co-creador o cofundador de Apple, o incluso algunos miembros de Google, que decían, oye, vamos a parar esto durante 6 meses. Lo que es curioso es que muchos de ellos eran competencia directa de los que van ahora líderes, ¿no? Entonces, dice, oye, dame 6 meses para que me pueda poner yo las pilas. Pues, mientras que, entonces yo creo que es un poco poner puertas al campo y tal, ¿no? Yo y me resto de mis compañeros autores, ¿no? Porque todo esto, aunque hablo en primera persona, es un trabajo comunitario. Así que nada, gracias por su atención. Como verán, todavía seguimos trabajando en el texto. Estamos abiertos a escuchar todas sus ideas, cuestiones, aportaciones, que seguro que nos serían de muchísima utilidad en este día 11 de abril y 12, que contestaremos. Seguro que entre todos, abriendo debates, será mucho más enriquecedor el trabajo y así es como se genera conocimiento y siempre desde el debate y el pensamiento crítico. Así que yo y mis restos de compañeros autores agradecemos su atención y esperamos que les haya sido de utilidad, o al menos de interés.